El silencio, ese espacio invisible que envuelve cada pensamiento y cada respiración, ha sido considerado por la sabiduría budista como una de las puertas más profundas hacia la iluminación. En un mundo saturado de ruido, estímulos y palabras, aprender a escuchar el silencio se ha convertido en un arte olvidado. Sin embargo, el Buda enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena de la conciencia. A través del silencio, el ser humano puede acceder a una dimensión de comprensión que trasciende las palabras, una verdad que no se comunica, sino que se experimenta. Cuando una persona se sienta a meditar y deja que los sonidos externos se desvanezcan poco a poco, ocurre algo misterioso. El ruido interior, ese constante murmullo de pensamientos, recuerdos y expectativas, comienza a calmarse. En ese instante, el silencio empieza a revelarse como un maestro. No enseña con frases, no promete recompensas, simplemente muestra lo que ya está ahí, esperando ser reconocido. En el silencio no hay máscaras ni distracciones, solo la presencia desnuda del ser. Los antiguos monjes budistas comprendían que el silencio es la medicina del alma. En los monasterios, la práctica del silencio, conocida como noble silencio, era un camino hacia la purificación mental. No se trataba solo de no hablar, sino de silenciar el ego, de observar sin intervenir, de escuchar sin juzgar. Porque en el silencio, la mente encuentra su reflejo más claro. Como un lago tranquilo refleja el cielo, una mente en silencio refleja la realidad tal como es. El ruido exterior no es el verdadero obstáculo. El verdadero ruido es interno. Son las voces que nos dicen quiénes debemos ser, los miedos que repiten viejas historias, las comparaciones que generan sufrimiento. El silencio, en cambio, es ese espacio sagrado donde el alma recuerda su verdadera naturaleza. El silencio no busca tener razón, no necesita demostrar nada. Simplemente es. Y al permanecer en ese estado, el ser humano redescubre una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que nace del entendimiento profundo. Los textos budistas relatan que incluso el propio Buda encontraba su mayor sabiduría en los momentos de silencio. Después de su iluminación bajo el árbol Bodhi, pasó días sin pronunciar palabra, contemplando el misterio de la existencia. Comprendió que las palabras pueden guiar, pero el silencio transforma. Porque el silencio no explica, sino que revela. Y en esa revelación, el buscador descubre que todo lo que siempre anheló ya se encontraba en su interior. En la vida cotidiana, muchas personas temen al silencio. Lo llenan con música, con conversación, con pantallas o distracciones. El silencio parece incómodo, porque en él emergen los pensamientos reprimidos, las emociones no resueltas, los vacíos que preferimos no mirar. Pero precisamente ahí reside su poder. El silencio muestra lo que necesita ser sanado. Cuando uno permanece quieto y escucha, el alma comienza a hablar. No con palabras, sino con intuiciones, con sensaciones, con un conocimiento que surge del corazón. Es el lenguaje del espíritu. La sabiduría budista enseña que el silencio no es una meta, sino un camino. Un camino que conduce hacia la comprensión profunda de la mente. En los templos, los monjes meditan durante horas en completo silencio, observando el flujo constante de pensamientos. Aprenden que la mente es como el cielo, los pensamientos son nubes que pasan, pero el cielo permanece. Y cuando esas nubes se disipan, el espacio infinito del silencio se revela en toda su pureza. El silencio tiene un poder curativo. Las emociones que duelen, los conflictos que parecen irresolubles, las dudas que perturban el alma, todo se suaviza cuando se entra en el espacio del silencio. Porque el silencio no juzga ni reprime, simplemente abraza. En él, las heridas internas encuentran descanso, los pensamientos se ordenan,
y el corazón vuelve a latir en armonía con el universo. El silencio es como un bálsamo invisible que repara lo que las palabras rompieron. Hay un proverbio budista que dice: el silencio es la voz de lo eterno. En ese silencio se encuentra la sabiduría que no puede aprenderse en libros. Es una sabiduría que se revela cuando el pensamiento se detiene y la conciencia despierta. Cuando uno se sumerge profundamente en el silencio, se da cuenta de que no hay nada separado, que todo está interconectado. El canto de un pájaro, el murmullo del viento, la respiración misma, son expresiones de ese silencio viviente. Todo surge de él y a él retorna. La práctica del silencio no es un retiro del mundo, sino una forma de habitarlo plenamente. Cuando la mente está en silencio, los sentidos se vuelven más nítidos. Se perciben los detalles que antes pasaban desapercibidos, la textura del aire, la vibración de la vida en cada hoja, la belleza de lo simple. El silencio nos enseña a ver sin los filtros del juicio y a escuchar sin la necesidad de responder. En ese estado el alma experimenta una comunión profunda con todo lo que existe. Muchos maestros espirituales han dicho que el silencio es el verdadero maestro, porque en él, cada persona se encuentra con su propio reflejo. A veces ese reflejo es luminoso, otras veces oscuro, pero siempre auténtico. Y solo a través de la autenticidad puede surgir la transformación. En silencio comprendemos que el sufrimiento nace de la resistencia a lo que es. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y simplemente observamos, el sufrimiento se disuelve como la niebla al amanecer. En la tradición budista, el silencio también está relacionado con la compasión. Escuchar en silencio a otro ser humano, sin interrumpir ni juzgar, es una forma de amor. Es permitir que el otro se exprese desde su verdad. El silencio abre espacio para que la comprensión florezca. De la misma manera, cuando uno se escucha a sí mismo en silencio, comienza a comprender sus propias heridas, sus miedos, sus deseos. Y esa comprensión genera compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. El silencio también es una herramienta poderosa para la atención plena, o mindfulness. Al practicar el silencio, la mente deja de vagar entre el pasado y el futuro, y se centra en el presente. Se vuelve consciente de cada inhalación, de cada exhalación. En ese estado, la vida se experimenta con totalidad. Los monjes dicen que el silencio enseña más que 1000 palabras, porque mientras las palabras pertenecen al pensamiento, el silencio pertenece al ser. Cuando una persona comienza a cultivar momentos de silencio en su vida diaria, todo empieza a transformarse. Ya no reacciona con tanta rapidez ante los problemas, sino que observa antes de responder. Ya no se deja arrastrar por la prisa o el ruido exterior, sino que mantiene un centro interior sereno. El silencio se convierte en un refugio constante, un lugar al que siempre puede regresar. Y desde ese refugio, la vida se vuelve más liviana, más clara, más consciente. En la profundidad del silencio se revela la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Al observar ese fluir en silencio, la mente deja de aferrarse. Aprende a soltar. Aprende a aceptar. Comprende que no hay nada que temer, porque el cambio es la esencia de la existencia. Así, el silencio nos enseña la sabiduría de la aceptación. Nos libera del deseo de controlar y nos invita a fluir con la vida. El silencio también nos conecta con lo sagrado. En muchas tradiciones budistas, el silencio es la forma en que los monjes se comunican con lo divino. Porque lo divino no se encuentra en los templos ni en los rituales, sino en el espacio interior de quietud donde todo se unifica. Cuando el buscador entra en ese silencio profundo, siente la presencia del todo. No hay palabras, no hay separación, solo una inmensa sensación de amor, comprensión y unidad. Es el regreso a casa,
Sin embargo, llegar a ese nivel de silencio requiere práctica y paciencia. La mente está acostumbrada al ruido, al movimiento, a la distracción. Al principio, cuando uno intenta permanecer en silencio, surgen pensamientos como un torrente incesante. Pero poco a poco, con constancia, el ruido se apaga. Y en ese momento, surge una quietud tan profunda que el tiempo parece detenerse. Ese es el instante en que el alma se despierta. El silencio es también una forma de sabiduría práctica. En la vida diaria, muchas veces las palabras generan conflicto. Una palabra mal dicha puede herir. Una respuesta impulsiva puede destruir relaciones. Aprender a permanecer en silencio cuando el ego quiere defenderse es un signo de madurez espiritual. Porque el silencio no es debilidad, es fuerza contenida. Es el dominio de uno mismo. El Buda enseñó que quien controla su lengua controla su destino. Y ese control nace del silencio interior. La práctica del silencio puede realizarse en cualquier momento. No es necesario retirarse a una montaña o a un templo. Puede practicarse mientras se camina, mientras se come, mientras se respira. Solo es necesario estar presente, observar sin juzgar y permitir que la mente repose en su propio ser. Incluso unos minutos de silencio al día pueden cambiar la calidad de la vida. Porque en ese breve espacio, la mente se renueva y el corazón se abre. En el silencio, también descubrimos nuestra verdadera voz. Paradójicamente, cuanto más profundo es el silencio, más auténtica se vuelve nuestra expresión. Las palabras que nacen del silencio tienen poder, porque no provienen del ego, sino del alma. Por eso los grandes maestros hablan poco, pero cuando lo hacen, sus palabras transforman. Han aprendido a escuchar antes de hablar. Y ese escuchar profundo es el resultado del silencio interior. El silencio nos enseña a estar con nosotros mismos sin huir. A muchos les resulta difícil permanecer en silencio porque temen enfrentarse a su propio vacío. Pero ese vacío no es algo negativo. Es el espacio donde puede florecer la conciencia. En el silencio comprendemos que no somos los pensamientos que pasan, ni las emociones que cambian, sino la conciencia que observa todo eso. Esa comprensión es la base de la liberación. La sabiduría budista señala que el silencio y la iluminación están íntimamente unidos. Cuando la mente se aquieta por completo, se disuelven las fronteras entre el observador y lo observado. Todo se convierte en uno solo. Esa experiencia no puede describirse, solo vivirse. Y quienes la han vivido saben que desde entonces, nada vuelve a ser igual. Porque en el silencio más profundo, uno descubre la verdad de lo que realmente es. El silencio no necesita ser defendido ni explicado. Solo necesita ser vivido. Es una puerta siempre abierta, pero pocos se atreven a cruzarla. Quien lo hace, comienza a percibir la vida de una manera completamente nueva. Los problemas siguen existiendo, pero ya no pesan igual. Las emociones surgen y se disuelven sin dejar huella. El alma se vuelve ligera, libre, consciente. Y en ese estado, la paz deja de ser una meta para convertirse en una forma natural de ser. Cada momento de silencio es un acto de amor hacia uno mismo. Es un regalo que el alma se concede para recordarse su origen. En el silencio aprendemos a confiar, a soltar, a escuchar la voz interior que siempre nos ha guiado. Esa voz, que no grita ni exige, susurra desde el corazón: todo está bien. Todo es como debe ser. Y en ese reconocimiento, la vida se llena de gratitud. El silencio también revela la belleza oculta del mundo. Cuando uno se detiene y escucha, descubre que la vida está llena de sonidos sutiles, el murmullo del viento entre las hojas, el canto distante de un pájaro, el latido propio.
Todos ellos forman parte de una sinfonía invisible que solo puede escucharse cuando la mente está quieta. Esa experiencia genera reverencia, una profunda sensación de unidad con toda forma de vida. Así el silencio se convierte en un maestro silencioso pero inquebrantable. Enseña sin palabras, guía sin imponer, transforma sin esfuerzo. Cada vez que el ser humano se sumerge en su silencio interior, algo dentro de él se alinea con la verdad universal. Se despierta una conciencia más pura, más amorosa, más libre. Y esa conciencia es el verdadero despertar espiritual que el Buda enseñó. Al final, el silencio no es algo que se busca, sino algo que se recuerda. Siempre ha estado ahí, bajo las capas de ruido y pensamiento. Es la esencia del ser. Descubrirlo es regresar al origen, al punto donde todo comienza y todo termina. En el silencio, la vida y la eternidad se encuentran, y el alma comprende que nunca ha estado separada del todo. Así como el loto florece en el estanque tranquilo, la sabiduría florece en la mente silenciosa. Quien aprende a escuchar el silencio se convierte en su propio maestro. Y en ese aprendizaje, la vida se transforma en un acto de contemplación, en una danza serena entre el ser y el universo. Por eso, cada vez que el mundo exterior parezca abrumador, cada vez que el ruido interno intente dominar, recuerda el poder del silencio. Respira profundamente, cierra los ojos y permite que la quietud te envuelva. En ese instante, la sabiduría del Buda renace en ti, recordándote que todo lo que necesitas ya se encuentra en el silencio de tu propio corazón. Y si este mensaje resonó en ti, si sientes que el silencio tiene algo que revelarte, te invito a seguir explorando este camino. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más almas puedan redescubrir el poder transformador del silencio. Porque en el silencio, todos somos uno, y desde ese uno, comienza la verdadera evolución del ser.